¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo esta entrevista. Realmente es un gusto para mí darles la bienvenida. Soy su amigo Juan Negrete y este programa de Rutas y Retos de Legalidad es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, en su turno vespertino. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que contamos con la valía de una gran personalidad, un gran profesor de la Facultad de Derecho, un gran abogado y también un político de gran calibre, ya que pues siempre está constantemente en el dinamismo judicial, como decimos nosotros, el maestro Diego Orlando Garrido López, que déjenme decirles que, pues aparte de ser catedrático de la Facultad de Derecho, hoy por hoy es diputado del grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México y pues vaya, como se los decía, es un abogado de trayectoria que conoce también el ámbito privado de todos los litigantes. Querido maestro Diego Orlando Garrido, sea bienvenido a este espacio porque vamos a hablar de un tema que vaya que a todos nos ha agarrado de cabeza, sobre todo a todos los que nos dedicamos al postulantado del derecho, que es esta apertura de los tribunales, de una necesidad de una justicia digital. ¿Cómo está, querido diputado? Mi estimado Juan, muchas gracias por la invitación a este espacio. Como siempre, para mí, estar en cualquier espacio convocado por mi alma mater, por la máxima casa de estudios y por la Facultad de Derecho, siempre es un gusto platicar con la comunidad universitaria en temas trascendentales de la vida pública, pero también del quehacer legislativo del órgano parlamentario local, como es el Congreso de la Ciudad, en donde ahí estamos, como bien lo ha referido, y justamente estamos empujando un nuevo tema, dado las nuevas circunstancias de la justicia local en la Ciudad de México y cómo esta pandemia ha afectado todos los rubros, ¿no? Estamos en una crisis evidentemente de salud, en una crisis económica, en una crisis de desempleo, en una crisis de inseguridad y en el tema de cómo estuvo afectando a las instituciones esta pandemia, pues sin lugar a dudas, las instituciones encargadas de la administración, de la procuración de justicia, los tribunales, los juzgados, estuvieron afectados por esta pandemia y por consecuente, pues todo aquel que requería el acceso a una justicia pronta y expedita, el acceso a que fueran escuchados sus alegatos ante un tribunal o que fuera escuchada su demanda ante un juez. Mira, ni más ni menos que desde la quincena de marzo aproximadamente, 18 de marzo, si mal no recuerdo, el Poder Judicial local, el Tribunal Superior de Justicia, suspendió los plazos y cerró puertas de todos sus juzgados, de todos sus tribunales, pero también replicaron la medida, evidentemente toda la administración pública, pero otro tipo de órganos en materia jurisdiccional como el Tribunal Electoral, como el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y lo mismo pasó en materia federal con todos los órganos jurisdiccionales, ¿no? Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación también suspendió sus plazos y esto llevó a que evidentemente las miles y miles de demandas que estaban ahí esperando una resolución, pues se quedaron en stand-by, se quedaron en pausa hasta que se retomaran las labores. Y todos pensábamos que iba a ser una cuestión de 1, 2, 3 meses, pero bueno, después de más de 4 meses y medio, pues sigue la pandemia. Vemos que en la Ciudad de México el pico no ha alcanzado ni siquiera su punto más alto, cada día va creciendo y no hay forma de como ahorita se aplane esta curva de contagios. Entonces, el riesgo sigue latente, pero no obstante ello, el Tribunal Superior de Justicia decidió ya abrir sus puertas por evidentemente la supercarga de trabajo que tiene. Como te decía, los miles de asuntos que están en espera, veía una publicación del diario Reforma que calculaban cerca de 97,000 expedientes pendientes de resolución y nosotros hemos calculado que a esos 97,000 se le tienen que sumar 110,000 expedientes que no pudieron ni siquiera ser ingresados a la oficialidad de partes porque estuvo cerrada como tal la oficialidad de partes del Tribunal Superior de Justicia. Esto implica que en materias familiar, en materia civil, en materia de justicia para adolescentes o en materia penal, muchos asuntos quedaron ahí pendientes y muchos otros más, 110,000 calculamos, quedaron totalmente sin oportunidad de ingresar el primer escrito
de demanda, por ejemplo. Ya no se diga el tema de la substanciación de todos los juicios, de todas las demandas, dársele cauce, porque pues está afectando materias muy sensibles, como la familiar, ¿no? Materias que implican el núcleo familiar, que implica patria potestad, que implica alimentos, que implica tema de bienes, que implica derechos civiles, derechos reales, el tema civil, por supuesto, que es amplísimo, en lo que todo mundo podemos conocer algún tema de esa materia. El tema penal, por supuesto, que impacta no solamente a la esfera privada, sino a la esfera pública de nuestra ciudad. Entonces, estas miles de demandas, que calculamos 110,000, porque aproximadamente se ingresan cerca de 25,000 expedientes por mes al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, de 4 meses y cacho, 4 meses y medio, calculamos mínimo esos 110,000 expedientes que están rezagados, ¿no? Y esto pues ha implicado que cuando se abrió la puerta, cuando el tribunal el pasado lunes 3 de agosto decidió volver a reanudar las actividades, dice el tribunal, dice el Consejo de la Judicatura, con sana distancia, con intervalos de distancia entre las personas, incluso con medidas de seguridad para el ingreso escalonado de personas a las oficinas. Y todo ello, como vimos el lunes 3 de agosto, fue ocasionado, o más bien ocasionó, un tremendo caos afuera de tribunales y afuera de juzgados. Vimos filas interminables de abogados, de postulantes, de pasantes o de ciudadanos que iban en busca de ver cómo está el estatus jurídico de su asunto, alguna notificación, alguna publicación, algún avance de su asunto. Ciudadanos, litigantes, público en general, ciudadanos en general, hicieron más de 5 horas una fila, obviamente exponiéndose al peligro de contagio, exponiéndose a la aglomeración de gente, obviamente estando bajo la inclemencia del sol, ¿no? Que estuvo pesadísimo durante toda la mañana. En fin, una serie de circunstancias que nos está llevando a concluir que el estatus actual, la situación actual de la justicia local en la ciudad, pues significa un reto por el rezago de expedientes, un gran reto porque estamos encontrando un cuello de botella, porque los 110,000 expedientes ahorita todos quieren interponer su propio escrito en la medida de lo posible, lo más inmediato que se pueda. Estamos encontrando entonces una gran carga de trabajo para los funcionarios judiciales y esto significará pues un riesgo de que la justicia no cumpla su cometido, que es, como lo dice la Constitución, ser pronta, ser expedita, y que tampoco se cumpla el dispositivo constitucional de que se tenga un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Porque lo que tú interpusiste hace un año vas a tener que esperar mucho tiempo más para su sentencia final. Y lo que estás ingresando el día de hoy, y a inicios de agosto, pues imagínate todo el tiempo que tendrá que transcurrir para que tengas una sentencia favorable. Y esto implica no solamente un tema que involucre a los abogados o que involucre al gremio judicial, sino que involucra a los ciudadanos, al ciudadano de pie, al ciudadano que está acudiendo ante la justicia para resolver un conflicto social por la vía institucional y por la vía jurídica, ¿no? Y esto implica la paz social, esto implica que se le dé la razón a quien tenga justamente los elementos para probar que tiene su razón jurídica, y esto implica evidentemente pues un derecho fundamental para todo ciudadano, para todo capitalino, que toque la puerta de la justicia debe ser proporcionada como tal. Maestro Diego, usted ha dicho algo esencial porque sí quisiera rescatar la cuestión del rezago. Es decir, se ha caracterizado mucho la impartición de justicia en México y es una crítica respecto al rezago que han tenido anteriores asuntos. No es mentira el hecho de señalar que públicamente hemos visto este rezago. Ahora, si a eso le sumamos los 4 meses que el tribunal estuvo parado, suspendido, y en un tema teórico de teoría
constitucional, cuando hablamos de un estado de excepción, de una suspensión de derechos, pues se dice que el acceso a la justicia tendría que ser el que tuviera que prevalecer en todo momento, ¿no? Y no suspenderse. Hoy vemos los resultados, usted ya lo señalaba, inclusive hasta pleitos hubo, ¿no? Veíamos en las noticias cómo había pleitos entre los litigantes y demás, la desesperación por estar tanto tiempo. Vemos hoy por hoy que pues a veces nos dan con la sorpresa de que no nos tienen nuestros documentos porque pues hay que sacar citas y esto merma el acceso a la justicia y pues de alguna forma merma también el ejercicio de ejercer un derecho, ¿no? En estas instancias. Ahora, usted ya lo decía, se proponen ciertos cambios y usted ha propuesto algunos, por lo cual me gustaría preguntarle entonces en qué consistiría este concepto que usted ha llamado también la justicia digital. ¿Qué incluiría esta justicia digital? Sí, pues como lo hemos comentado, dado este gran reto que tiene la justicia local, no solamente el Tribunal Superior de Justicia, sino en materia electoral y en materia de lo contencioso administrativo, lo que vemos es la necesidad urgente de implementar los mecanismos tecnológicos. Mira, ya hemos visto muy buenas experiencias en otros ámbitos de cómo el expediente electrónico o el juicio en línea ha tenido muy buenos resultados. Ya lo hemos visto en algunas otras materias, en algunos otros rubros. Y ahorita que nos ven, nos escucha, por supuesto, mucho de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho y de otras universidades y facultades de Derecho, lo cierto es de que todos sabemos que en los despachos o en los propios tribunales ya se trabaja mucho en línea y utilizando las nuevas tecnologías entre los propios abogados, ¿no? Es algo de las pocas materias que pueden utilizar videoconferencia, que pueden utilizar métodos de firma electrónica o métodos de sellos electrónicos, es justamente la abogacía, ¿no? La abogacía sí te permite encontrar estos caminos de uso de nuevas tecnologías, no así, por ejemplo, quien tiene que realizar actividades de campo u otro tipo de materias, ¿no? Pero bueno, mira, la justicia digital la estamos entendiendo como una reforma integral al sistema de justicia de la ciudad, en donde ya se permitan tribunales virtuales, en donde estos tribunales no tengan que ser físicos como tal, no tengas que acudir a hacer filas para ingresar un escrito, tengas que usar papel para realizar tus promociones, no tengas que incluso estar en este riesgo de contagio, ¿no? La justicia digital trae muchos beneficios en materia de ecología, en materia económica, en materia de ahorros, en materia de tiempo, en materia incluso de trabajo en casa y a distancia, en materia de justamente darle, de que se plasme ese sentido de una justicia pronta y expedita, ¿no? Entendemos la justicia digital, la estamos planteando para la creación así del expediente electrónico como lo contemplan otras legislaciones. Hay otras legislaciones como lo federal, ¿no? En materia de amparo, ya se permite el juicio en línea en materia de amparo, ¿no? Uh-huh. Con tu firma electrónica autorizada por el Tribunal, por el Poder Judicial de la Federación, puedes hacer tu promoción, puedes ingresar tu escrito de demanda y acudir al amparo de la justicia federal, ¿no? Y se hace con una plataforma en donde los propios operadores jurídicos y los propios funcionarios judiciales hacen todo en una nube, es decir, en un programa, trabajan el proyecto de sentencia, el proyecto de suspensión si fuera el caso, y lo suben a esa resolución a la nube para efecto de que los litigantes y las partes puedan conocer toda la información en cualquier momento, sin costo alguno incluso, es gratuita la plataforma, y de esta forma puedes tener todo con un sello y con una guía digital de que no es posible que nadie pues, suplante un documento también, ¿no? Entonces, esa experiencia en materia federal ya la tenemos con el juicio de amparo y se puede replicar perfectamente para los juicios del orden común en materia local, y por eso estamos planteando así la firma electrónica, el expediente electrónico, las oficinas virtuales, las oficialías virtuales, perdón, oficialías de parte virtual, en donde tú en un portal de internet subas ahí tu escrito, subas ahí tus promociones para que te puedas
justamente sin hacer estos traslados, sin hacer estas filas, puedes hacer tus promociones, ¿no? Incluso un órgano de notificaciones o un portal, sí, pues un espacio electrónico de notificaciones electrónicas para que puedas consultar cómo va no solamente tu expediente, sino fuera el caso, algunos otros de interés público, ¿no? Por supuesto, con medidas de seguridad, con las nuevas tecnologías. Y te digo, hemos visto el éxito de este uso de tecnologías, no solamente en lo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también aprobó ciertos acuerdos para que todos los juicios del orden federal puedan promoverse por esta vía digital, ¿no? Vemos también que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa también tiene incorporado en su sistema el juicio en línea, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ya resuelve juicios en línea, incluso sus resoluciones en pleno como órganos colegiados, tanto de la Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral, son en vivo, son en línea, son a través de este tipo de plataformas de Zoom, y así podrían determinarse las sentencias del orden común también para agilizar todo esta carga de trabajo, ¿no? Entonces, experiencias exitosas tenemos incluso la disposición en la legislación federal muy concreta, ¿no? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se habla ya de la integración de expedientes en forma electrónica, la Ley de Amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de nuestra Constitución también habla justamente del expediente electrónico, y no es una gran legislación, te de decir, solamente se hace referencia al expediente electrónico, y con ello han tomado como asidero jurídico el Consejo de la Judicatura para emitir los lineamientos respectivos, o la Sala Superior del Tribunal Electoral o el Pleno de la Suprema Corte tomaron estas referencias solamente de expediente electrónico, y con base en ello detonaron los lineamientos, los acuerdos para operar ya todo su sistema integral de justicia digital. Es decir, no se necesita tampoco una gran reforma que te diga con minucia cada artículo cómo debe ser operado cada uno de los temas, porque para ello también el Consejo de la Judicatura local tiene facultades. Por eso, en esta reforma, no solamente estamos integrando lo que te estoy comentando de tribunales virtuales, sentencias vía la videoconferencia, firma digital, notificaciones electrónicas, oficialidad de partes virtual, sino también estamos facultando al Consejo de la Judicatura local para que emita sus lineamientos conforme lo disponga su suficiencia presupuestal, lo disponga así también los nuevos requisitos y las nuevas tecnologías. Hoy en día podemos tener una tecnología y no sabemos si en 1 o 2 años la tecnología revoluciona los temas y tiene que emitirse otro acuerdo, ¿no? Por eso le estamos dejando solamente la base, el piso jurídico, para que tenga así el soporte, los cimientos constitucionales, legales y de las leyes orgánicas, de las leyes secundarias, para efecto de que el Consejo de la Judicatura emita sus lineamientos, ¿no? Entonces, como te digo, sí, perdón, Juan. No. Es que me llama mucho la atención y sí me gustaría referir a este punto porque, así como usted nos señalaba, antes ya teníamos bosquejos, ya teníamos instaurado algunas cuestiones electrónicas que no se tomaban en cuenta, es decir, era como la posibilidad, era la opción que tenías, ¿no? Estoy hablando del juicio en línea, como bien lo señala el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estamos hablando ya del amparo electrónico, ¿no? Que ya se venía estableciendo por el Poder Judicial, pero que eran solamente optativas, es decir, eran opciones que podían los litigantes ejercer. Hoy por hoy, con esta pandemia, pues se vino a revolucionar esto, obligó inclusive a los mismos juzgadores a actualizarse, es decir, ya veíamos a la Corte, como bien lo señalaba, teniendo sus sesiones a través de estas plataformas. Hoy vemos, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como también los magistrados también tienen sus reuniones virtuales a la hora de definir una sentencia, igual en otros ámbitos del Poder Judicial. Creo que más bien ya se vino a ver esta necesidad. Tal es así que, por ejemplo,
no tengo ciencia cierta de la fecha, pero este año se va a realizar en Las Vegas la primera feria virtual de cortes, es decir, el e-courts, donde van a vender programas para todos los tribunales a nivel mundial para adecuarse a estas posibilidades y que pueda haber esta justicia electrónica. Ya nos alcanzó, es decir, ya es algo que no podemos tampoco nosotros ser ciegos y adaptarlo. Inclusive hoy por hoy autoridades como el SAT, ¿no? Que hoy por hoy nos piden una firma electrónica, nos piden también mandar por boletín electrónico por el buzón tributario todas nuestras declaraciones, demás y todo esto, pues la tendencia va a ir hacia allá. Entonces, creo que los tribunales no serán la excepción. Ahora, me gustaría, por ejemplo, maestro Diego Garrido, preguntarle, estoy de acuerdo, creo que no tendríamos que hacer una reforma tan compleja, porque pues al fin y al cabo va a ser potestad también de los organismos administrativos de los tribunales, ¿no? Para poderla desempeñar. ¿Cómo cree usted o cómo va a plantear la iniciativa? Es decir, ¿qué tendría que reformarse, qué artículo o qué ley para adecuar esta parte y que de ahí ya empiece todo este andamiaje a funcionar para que lo empiecen a adecuar? Sí, mira, en principio estaremos impulsando junto con algunos otros diputados de la mayoría, no solamente de Acción Nacional, que por supuesto es algo que hemos tenido como parte de nuestra agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PAN, sino también vamos a coincidir con algunos otros diputados de Morena para hacer una reforma constitucional en los próximos días. Puede ser que este mismo viernes 7 de agosto, si no mal recuerdo, este mismo viernes, podamos transitar en comisiones para hacer una reforma constitucional en materia de ya disponer la justicia digital, la justicia electrónica en nuestra Constitución, para hacerla obligatoria, darle ese mandato constitucional de obligatoriedad al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Electoral y al Tribunal de Justicia Administrativa, y también a los nuevos tribunales en materia laboral que se van a crear ya en prontas fechas según el mandato de la Constitución Federal. Entonces, en materia electoral, laboral, contencioso administrativo y todo lo que tiene que ver con el Tribunal, que es civil, penal, familiar, justicia para adolescentes o mercantil en su caso, también estará integrado todo ese sistema con ese mandato constitucional. Es y el segundo paso, que también ya propuse la iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la ciudad, para también reformar la ley de sala electoral, para que es la competente en materia electoral, y la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. No son las leyes orgánicas y la ley procesal electoral las que se tendrán que modificar. Como te digo, no quiero, o más bien no lo estoy planteando en la reforma como algo muy detallista, algo muy minucioso, sino una reforma genérica que simple y sencillamente le dé el mandato a los órganos jurisdiccionales para hacerlo, pero también le dé la facultad a los órganos administrativos como el Consejo de la Judicatura o los plenos de los otros órganos, de los otros tribunales, para efecto de que trasciendan ellos y emitan sus lineamientos, y con esos lineamientos ellos tengan la posibilidad de quitarle, de ponerle, de adecuarlo según la materia, según las circunstancias actuales, según las propias tecnologías, es decir, dejarles no una camisa de fuerza, sino dejarles al contrario, una amplitud de facultades para que puedan empezar a disponer todas las medidas de seguridad necesarias también en materia electrónica. Y ya lo has dicho tú perfectamente, ya otras leyes y en otros rubros se aplica lo tecnológico. Y en nuestro día a día nosotros ya hacemos transacciones en banca electrónica con total confianza. Todo lo del sistema de administración tributaria, todo lo del tema de impuestos es electrónico, es una fiscalización electrónica incluso. Los partidos políticos te dicen, por ejemplo, que hacen todo de forma electrónica con la unidad de fiscalización, porque son ya facturas electrónicas también, por ejemplo, y en otras materias, importantísimo. Por ejemplo, en la Procuraduría, en la ahora Fiscalía General de Justicia, hace poco, cuando se generó la ley orgánica de la Fiscalía,
yo propuse un artículo para insertar el Ministerio Público Virtual, que ya existía de una forma en donde simple y sencillamente podías denunciar cierto tipo de delitos, pero lo que hicimos fue una nueva figura del Ministerio Público Virtual donde puedas denunciar todo sin necesidad de ratificación. Por ejemplo, eso ya está en la ley, eso ya es operativo, eso ya existe, y ese es un ejemplo claro de cómo la Administración de Procuración de Justicia puede trascender estos esquemas virtuales. El propio Parlamento, el propio Congreso de la Ciudad, también ya caminamos a un nuevo esquema en donde todo lo que hacemos, tanto sesiones de comisión, tanto sesiones del pleno, ya son virtuales, y todos los documentos también hay un sistema que compila la documentación, que trae una huella digital y que le da certeza a todos los involucrados, a todas y todos los diputados, a todos los grupos parlamentarios, para saber de que no se está moviendo un documento de cómo se circuló para su discusión o cómo fue votado, y lo firmamos electrónicamente, ¿no? Es decir, ya en el Congreso de la Ciudad, la Jucopo dispuso todo lo necesario y el Pleno lo aprobamos para hacer ya todo de forma virtual, porque pues no sabemos cuándo termine este riesgo de contagio con esta pandemia. Yo creo que ya llegó para quedarse estos esquemas digitales. Yo creo que tendremos que transitar en otras materias, como el voto electrónico, quizá, empezar a utilizar otro tipo de mecanismos como los biométricos, en todo caso, donde puedes poner tu huella o puedes ser el lector de cara para identificar plenamente una persona. Y te voy a decir, por ejemplo, en otra materia en donde también he impulsado mucho el tema de digitalización, el tema de innovación tecnológica, que es el tema de los procedimientos y todo lo que tiene que ver con el notariado. En virtud de que también soy presidente de la Comisión Notarial Registral en el Congreso de la Ciudad, también impulsamos ahí la digitalización de todo el Archivo General de Notarías. Impulsamos el nuevo mecanismo también de documento electrónico. Todos los instrumentos notariales ahora tienen un archivo electrónico de respaldo, y que no solamente a ti te dan el físico con los sellos y demás del notario, sino que hay un instrumento electrónico que se guarda en una bóveda que tiene el Colegio de Notarios, y que esa bóveda, para hacer todo este sistema documental, es solo con esquemas biométricos que le tiene que leer un celular en específico, le lee la cara al notario, a los notarios, y es tanto su esquema biométrico como su firma digital notarial, y con eso se da el sello notarial a los documentos electrónicos notariales, por ejemplo. Y vamos a ir a una nueva reforma, aprovechando los Sí, sí. temas, entraremos también a una nueva reforma de testamento digital también, para mayor amplitud de alcance, de que todo el mundo pueda realizarlo también, ¿no? En fin, todos los temas digitales en todas las materias van avanzando. Ha sido parte fundamental de la agenda de acción nacional, de la agenda propia, incluso te he de decir, de mi agenda personal, impulsar los temas digitales en todos los aspectos que tienen que ver con justicia, con temas que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con eficientar el acceso a todo, el acceso a la justicia, el acceso a instrumentos notariales, el acceso a las fiscalías, el acceso pronto y expedito de la ciudadanía para todos los rubros. Me parece muy bien porque realmente el tema digital está abriendo brecha y gracias por darnos con esta exclusiva de lo que viene. Yo le quisiera preguntar también aquí, ¿qué considera usted? Porque al fin y al cabo, pues como abogado que es, pues sí sería interesante su punto de vista. Esta reforma que se plantea para materia digital en materia de los tribunales, estaríamos adecuándonos a que sería una cuestión como optativa, es decir, que por un lado se maneje lo digital y también permita que se siga manejando lo tradicional, o pretende fusionarlas en un solo procedimiento que ya exista, que en lo general sea digital y cuando se tengan que desahogar cosas físicas se hagan en físicas. Esto porque lo pregunto, porque, por ejemplo, en materia laboral con los nuevos juzgados, pues dentro del procedimiento se ha hablado de la necesidad tal vez de, a través de estas aplicaciones digitales, pues desahogar una testimonial, ¿no? Es decir, que ya no venga el testigo,
sino desde donde esté, nos conectamos, está el juez, está el secretario, y a ver, órale, vamos a desahogar esta prueba, ¿no? Entonces, pues diría uno, oye, entonces si está esta posibilidad, pues entonces hasta las audiencias orales, pues ya las podría hacer todas virtuales, nada más necesitaría pues tener a todos conectados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la regla? Que nada más se abra para que se permita también esta funcionalidad, o ya crear un solo procedimiento que sea en la mayoría digital y muy poco tradicional, por así decirlo. No, no, el esquema que estamos planteando, al menos en la reforma que propusimos, es de que sea optativo, es decir, que el método tradicional persista y abramos una opción más de que para quien la quiera usar, porque pues, no puede ser a fuerza, porque no muchos tienen la tecnología, no muchos tienen el internet, o muchos otros, la verdad hay que decirlo, están acostumbrados a que si no ven el papel, o si tu cliente no ve algo físico, no ve algo firmado por Porque no estás ti trabajando, no te pago. firme, no lo considera, es correcto, no lo considera, dice, pues entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, dependiendo de los esquemas, como se siente a gusto el ciudadano, como tenga la confianza el ciudadano, puede ir transitándose. Yo creo que es un proceso paulatino a todo el esquema digital. Por supuesto que también todos los abogados, todos los postulantes, todos los pasantes, todos los operadores jurídicos deben ya, eso sí me parece, empezar a capacitarse en materia de justicia digital. Y por supuesto que no sea obligatorio, que sea optativo, como lo decimos, porque efectivamente también habrá algunos otros temas en donde no necesariamente lo virtual sea lo más oportuno. Habrá materias, no sé, en materia penal, pues un careo, no lo puedes hacer virtualmente, quizá en ciertas circunstancias, ¿no? Quizá no sabes quién está atrás de mi pantalla y si me están amenazando o coaccionando para decir o no decir algo, ¿no? Exactamente. Exacto, entonces hay que ver los métodos, los mecanismos de certeza jurídica, de certeza de la voluntad, de la libre voluntad de las partes, de la libre manifestación de lo que se quiere decir ante el juez, ante el magistrado, ante el órgano jurisdiccional, y dependiendo de los casos, por eso le dejamos la libertad al Consejo de la Judicatura y a los plenos de los tribunales para efecto de que ellos dispongan en cada caso en particular lo que consideren. Porque una materia penal puede ser muy diferente, por supuesto, a la materia electoral, ¿no? Yo, por ejemplo, en la materia electoral no le veo ningún problema de que esto pueda trascender, porque en materia electoral no está permitida bueno, sí, no está permitida la confesional, la testimonial, y no tienen el valor y el peso jurídico que sí tienen, por ejemplo, en materia civil, en materia penal o en materia familiar, ¿no? En materia electoral, por ejemplo, las pruebas tienen que ser muy, muy particulares y muy bien documentadas, y yo creo que todo eso sí se puede hacer a través de mecanismos digitales, ¿no? Entonces, como te digo, dependiendo de la materia, cada uno de los órganos jurisdiccionales va estableciendo cada una de las cuestiones casuísticas o especiales, digámoslo así, ¿no? Entonces, por eso dejarlo abierto, dejarlo a consideración de los órganos, pero lo que sí, a todos los que nos están viendo, a todos los abogados, a todos los litigantes, a todos los pasantes, a todos los universitarios, estudiantes de derecho, a todos los operadores jurídicos, lo que sí les diría es de que nos ayuden a impulsar la dictaminación de esta iniciativa, porque la Comisión de Justicia la tiene ahí ya desde hace un tiempo. Yo seguiré empujando con la presidencia de esa comisión, junto con la de normatividad y estudios legislativos, para efecto de que ya las comisiones unidas dictaminen esta reforma a esas leyes orgánicas y podamos tener en breve esta reforma en materia de justicia digital. La de forma constitucional, yo espero que ya esta misma semana podamos tener el primer paso en comisiones de puntos constitucionales, y la de justicia, la Comisión de Justicia, en breve también apruebe la reforma a la ley secundaria, para que así ya tengamos todos los elementos jurídicos y el tribunal, los tribunales
empiezan a instrumentar ya la justicia digital, que es para beneficio de los litigantes, de los involucrados en esta materia tan importante y bonita como lo es el derecho, en todos sus aspectos públicos y privados, pero también para que beneficiemos a los ciudadanos, que son el último fin de darle una justicia pronta y expedita. Fíjese, maestro, digo que sin duda alguna vamos a ver esta parte y hay que entrarle al debate, hay que entrarle duro a crear cosas que sean buenas para toda la sociedad, la ciudadanía, sobre todo aquí en la Ciudad de México, donde pues todos sabemos que es donde más carga jurisdiccional hay, es decir, casi todo, gran parte del país, el gran porcentaje en materia jurisdiccional es en la Ciudad de México, por la capital, y pues se necesita, y más ahorita en la pandemia, pues no queremos más brotes, los litigantes, las personas que van están en riesgo, entonces pues hasta los juzgadores también, y no queremos que esto salga de control. Viendo esta tesitura, maestro, si se presenta ya este viernes, por ejemplo, esta idea de una reforma a la Constitución local, ¿cuánto tiempo podría pasar en que ya empezáramos a ver ya esta reforma manifestada? Pues mira, el primer paso es que las comisiones dictaminen. Yo espero que lo hagan en este mes de agosto, en esta quincena de agosto sería lo ideal. Uh-huh. Si sigo presionando, sigo empujando el tema ante pues, lo urgente que es tanto para los propios funcionarios judiciales como para los litigantes y los ciudadanos. Pero espero que ya sea en agosto tengamos el dictamen de comisiones para en septiembre, cuando iniciemos el periodo ordinario, inmediatamente la primera semana de septiembre, ojalá podamos votar esta reforma y ya tengamos publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma en materia de justicia digital. Yo en redes estoy impulsando muchísimo, les pido ahí que sigan las redes sociales de su servidor para que se enteren de cómo va avanzando esta y otras propuestas y nos ayuden a empujar para que ya se dictamine. Yo confío en que la mayoría morenista tenga interés en este tema, porque es un tema que no implica colores, que no implica beneficios políticos, es un tema de beneficios para la sociedad y es un tema de evolución jurisdiccional que tiene que tener esta ciudad, que es la capital de la República y que deberíamos estar, como siempre, en boga y un pie adelante que todas las otras entidades federativas. No, está excelente y qué bueno, maestro Diego, y será interesante ver cómo se va dando la discusión y cómo va evolucionando. Ojalá en las discusiones sí tomen en cuenta mucho todo lo que implica esta justicia digital y que no nos pase, por ejemplo, como a nivel federal, que, por ejemplo, si uno va al juicio en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y uno tiene que recurrir, pues para recurrir hay que imprimir todo el expediente electrónico en físico y presentarlo al Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues ahí creo que ya se perdió también parte de la lógica de que sea digital. Entonces, ojalá no caigamos en estos errores a nivel local para tener toda esta previsión. Creo que sería muy interesante. Ya lo escucharon, damas y caballeros. Sigan al maestro Diego Garrido y realmente estemos presentes ante todo esto. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, quienes hacen posible la realización de estos foros y que su demanda constante siempre es la actualización de todos los juristas de este país. Muchas gracias también a usted que nos escucha. Suscríbase a nuestro canal, denle un like, comparte esta información que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas y sobre todo sígase actualizando. Pero también gracias a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Diego Orlando Garrido López. Muchas gracias, querido maestro, y estamos al pendiente de cómo se va desarrollando todo este proceso. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan. Por supuesto, agradezco a las autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, a todas las autoridades de la División de Estudios de Educación Continua de la Facultad también. Por supuesto, sigo a sus órdenes. Muchas gracias, Juan, por haberme invitado a contribuir un poco más con la comunidad universitaria de la Facultad. Y así será, maestro, este es su espacio, cuantas veces quiera, y seguimos aquí conversando, no solo de este, sino de también muchos otros temas que estoy seguro estarán en boga y que se necesitan legislar y se necesitan regular. Muchas gracias y tenga un excelente día.